en defensa de la cristiandad. Hola, me llamo Rafael María Molina Sánchez, soy historiador, he dedicado mi vida en la medida de mis posibilidades a profundizar sobre la historia de España, que la verdad tenemos una historia gloriosa que me apasiona, y todo lo que sea cultivar la historia de España, de nuestra patria, yo creo que siempre es positivo y ameno. El reinado de Reyes Católicos ha sido un periodo clave en la historia de España. Probablemente es el periodo histórico más fundamental que hemos tenido en la historia de nuestra patria, ¿no? Isabel y Fernando reúnen con su matrimonio los dos reinos más extensos de la península ibérica, Castilla y Aragón, y surge la unión de reinos, origen de la nación española moderna, que es por tanto uno de los estados más antiguos del mundo. Fue un periodo histórico en el que la catolicidad jugó un papel clave y en el cual impregnó todo el orden político. Para los Reyes Católicos, la defensa de la fe, la expansión misional, la reforma de la Iglesia, la unidad religiosa fueron ejes clave a lo largo de todo el reinado. Isabel y Fernando estaban convencidos de que un día ellos serían juzgados, deberían responder ante la justicia divina en relación con el número de almas de sus súbditos que hubieran conseguido la salvación eterna. Por tanto, para ellos, su misión fundamental como monarcas era, antes que ninguna otra, asegurar la salvación eterna del mayor número posible de sus súbditos. Esta motivación religiosa explica, fundamentalmente siempre religiosa, explica el gran peso que tuvo siempre la fe y la religión y los intereses de la Iglesia, con mayúsculas, durante todo su reinado. Esta firme conciencia de su responsabilidad ante Dios es el motor que explica gran parte de los hechos más trascendentales de su reinado, como la unidad religiosa, el establecimiento de la Inquisición, la conquista de Granada con el fin de la Reconquista, la expulsión de los judíos, la conquista y el inicio de la evangelización y colonización de América. Por ello también la evangelización de sus nuevos súbditos americanos será una preocupación permanente de la reina católica. También fue un punto esencial la reforma de la Iglesia española, cuyos puntos básicos fueron la restauración de la dignidad y la pureza de las costumbres, que se hallaban por desgracia muy relajadas en conventos, monasterios, órdenes y congregaciones, y también la elevación del nivel intelectual de los clérigos. En este sentido será muy importante la reforma que llevará a cabo, muy personificada en la figura del cardenal Cisneros, que dirigirá personalmente todo ese tema, todo este punto. Y la gran reforma, en el mejor sentido de la palabra, con mayúscula, reforma católica, la restauración de la pureza, de la dignidad, en las costumbres, las virtudes de las congregaciones, órdenes religiosas y en la vida de la fe, sobre todo en la vida del clero concretamente, será un eje fundamental que explicará también posteriormente la nula repercusión que tuvo en España, prácticamente nula o muy escasa, cuando penetró el que no pudiera penetrar en España el protestantismo, por ejemplo, ya que en otros países, pues digamos, la relajación de las costumbres de la Iglesia fue un eje fundamental que propició la llegada del protestantismo, y esto en España no pudo ocurrir, en parte porque la Iglesia ya había sido reformada, en el buen sentido de la palabra, por reyes católicos, y se había restaurado una fe en la pureza de las costumbres, se habían dignificado las reglas de las congregaciones, de las diferentes órdenes religiosas, se había establecido un celo misional, una inquietud de cruzada, que sería fundamental para acometer la Iglesia, también un punto para acometer la gran empresa titánica que fue la evangelización de América. Para que la Iglesia pudiera acometer esa misión que la providencia tiene destinada, era necesaria una gran purificación primera, para que todos los miembros, los clérigos, frailes, monjas que la llevaron a cabo, pudieran tener tanto el nivel intelectual como la auténtica virtud moral que se requería para una misión de tanta trascendencia. Otro punto clave fue la unidad religiosa, que impregna todos los hechos políticos de su reinado y las intenciones de los reyes, muy concretamente sobre todo de la reina Isabel. Hay que tener en cuenta que estamos en un periodo en el que la mentalidad de la gente era muy diferente de la que yo soy actualmente. Tristemente se puede decir que son mentalidades opuestas, la de aquella época y la época actual. En aquel periodo la unidad religiosa se consideraba en toda Europa y más aún en España como el eje básico para establecer una sociedad política en orden y armonía. En aquella época, por ejemplo, los disidentes religiosos se veían como un peligro social, como hoy se puede ver a un terrorista. Por tanto, un grave error sería, por ejemplo, trasladar a aquella época los parámetros y las formas de pensar actuales
y decir que en la que supuestamente se considera que la libertad religiosa y el ecumenismo total y la convivencia de diferentes fes y credos es siempre algo positivo. En aquella época se tenía como algo muy negativo, porque todo lo que fuera contacto de diferentes religiones solo hacía que debilitar la fe de los creyentes, y eso pues, naturalmente tiene un efecto básico social disolvente, totalmente negativo, no solamente a nivel político, sino a nivel social, ¿no? Aumento de la delincuencia, aumento de la laxitud en la fe, aumento del debilitamiento de la Iglesia y de la sociedad a todos los niveles, ¿no? Por lo tanto, la unidad de la Iglesia, la unidad religiosa era un punto básico, ¿no? Esto también explica, por ejemplo, el establecimiento de la Inquisición, ¿no? La Inquisición también jugaba un punto esencial, era un aspecto clave, porque era una institución cuya principal misión era velar por la pureza de la fe y velar porque la fe de los creyentes, de las personas de a pie, de los reinos de Castilla y Aragón, no se viera contaminada por la convivencia con diferentes religiones o con el sincretismo que se derivaba muchas veces de la convivencia entre religiones, que solo acababa terminando pues, en una laxitud y en una decadencia de las propias virtudes de la fe cada vez mayores, ¿no? La idea de los reyes católicos era mantener una pureza de la fe lo más amplia posible y de la que participaran el mayor número de sus súbditos posibles, porque eso sería el fundamento moral e ideológico más importante para que los españoles de aquella época pudieran acometer las grandes empresas, las grandes misiones, las grandes cruzadas misionales o también incluso militares y políticas a las que estaban llamados, ¿no? También, por ejemplo, fue un punto esencial el fin de la Reconquista, la conquista del Reino de Granada. Hubo una inquietud de cruzada, un anhelo misional, era un clamor en la sociedad española de la época. Era un objetivo largamente soñado el culminar la Reconquista y conquistar el último reducto musulmán que quedaba en la península, ¿no? Que era el Reino de Granada. Aparte de los objetivos políticos y económicos y estratégicos que también podían estar, lógicamente, desde un punto de vista estrictamente político, la conquista del Reino de Granada tenía, lógicamente, un empeño de expansión misional que era que era uno de sus objetivos, uno de sus motores fundamentales, ¿no? Se vio en toda Europa, por ejemplo, la conquista de Granada subió la moral de todos los católicos, no solamente en España, sino en toda Europa, ¿no? Y en muchas partes de Europa se le vio como un contrapunto católico a la pérdida de Constantinopla, que había sido conquistada por los turcos en 1453. Era el anhelo misional, el anhelo convivir con un pueblo, como eran los musulmanes en aquella época del Reino de Granada, que estaba en contacto con las grandes potencias musulmanas del Mediterráneo, como el Imperio Turco, y que, aparte de la cuestión estrictamente religiosa, suponía una grave amenaza geopolítica para el resto de la península, para el resto de España, mientras tuviera una existencia de reino independiente en el sur de España, ¿no? También, por ejemplo, la expulsión de los judíos ha sido un tema muy controvertido, ¿no? Es evidente que todo lo que supone expulsar a todo un pueblo, ¿no? Parece que fueron decenas de miles de personas, ¿no? Algunos historiadores hablan de cientos de miles, pero ese dato probablemente es exagerado. Pero en cualquier caso fueron muchos miles de personas que fueron expulsadas y eso supone indudablemente un drama humano y al que evidentemente pues, somos sensibles. Pero es verdad también que la convivencia prolongada con los judíos, que habían sido expulsados previamente de otros reinos europeos como Francia o Inglaterra, y en España era donde más tiempo llevaban y donde mejor relaciones tenían, por ejemplo, con la corona, por ejemplo, estaban muy protegidos dentro de lo que era la Europa de la época, pero a la larga había generado graves problemas de convivencia en la sociedad, ¿no? Eran desde el siglo XIV, desde hacia finales de la centuria de 1300, se habían producido grandes revueltas del pueblo contra los judíos, ¿no? Es verdad que los judíos también tenían, por ejemplo, había un grave problema económico, aparte del problema de la diferencia religiosa, que ya les hacía odiosos a los ojos de la mayoría de la gente de aquel periodo. Hay que comprender siempre que la mentalidad, como hemos repetido antes, la mentalidad de la época era muy diferente de la actual, ¿no? Y en aquella época, o sea, en vez del pluralismo ideológico religioso que se consideran conceptos básicos clave o para hoy en día y muy positivos, en aquella época se consideraban nefastos porque iban en detrimento de la pureza de la fe, que se consideraba el fundamento clave, el cimiento para el establecimiento de una sociedad en armonía y en orden, ley y justicia. Por lo tanto, en aquella época también existía un problema económico, ¿no? Porque los judíos, dado que en su religión sí se les tenían permitido el tema del interés, ofrecer préstamos con interés, algo que estaba prohibido a los banqueros católicos, por lo menos en teoría, pues hacía que al final acabaran, y siendo un pueblo muy instruido como era, y que estaba siempre alrededor del poder, muy bien considerado por los reyes, al final todo se había producido una situación en que los judíos de aquella época eran los dueños de lo que podríamos llamar los bancos de aquel momento. Los judíos habían prestado crédito a mucha gente, a la mayoría del pueblo cristiano,
y exigían su devolución con altos tipos de interés, ¿no? Y en un periodo de crisis económica, como es que se vio al principio de los reinadores católicos, aunque luego la situación económica mejoró mucho con los diferentes ciclos del periodo, motivados también por la importancia del negocio de la exportación de la lana, pero en fin, al principio por la crisis económica que había, eso motivó también que los cristianos acababan odiando mucho a los judíos, porque eran los dueños de sus ahorros. Y se les acabó considerando, pues, de la misma forma que hoy la gente a principios del siglo XXI pues, odia, entre comillas, a los banqueros o a los grandes bancos, pues en aquella época los judíos jugaban el mismo papel. Y si a ello le sumábamos toda la cuestión de la heterodoxia religiosa, que eran de una religión diferente, y este punto era clave para la sociedad de la época, y ya de por sí les hacía ser aborrecidos por la mayoría de la gente, pues eso explica la gran animadversión que existía del pueblo cristiano en aquel momento hacia los judíos. Hay que decir que la mayoría de la sociedad española y europea de aquel momento vio con muy buen ánimo la expulsión de los judíos, ¿no? Por ejemplo, hay un hecho que es pues, muy famoso, ¿no? Que se suele repetir. La primera felicitación que recibieron los reyes católicos por expulsar a los judíos en 1492 les vino de la Universidad de la Sorbona en París, que les felicitó y los tomó como ejemplo por lo que habían tomado, por la decisión que habían tomado, ¿no? El reinado de los reyes católicos ha sido posiblemente el periodo en que, quizá tal vez de la historia de España, en el que se puede decir que se ha establecido un orden político más parecido a lo que debería ser un reino cristiano ideal, ¿no? Porque la defensa de la fe y el robustecimiento de la Iglesia y su pureza y la restauración de las costumbres y de la dignidad en todo lo que sea la práctica de la fe y en las órdenes religiosas y en la práctica diaria de la gente normal se considera que era el objetivo principal del reinado y el bien público por excelencia más importante que podía haber. Por lo tanto, todo estaba orientado más que incluso al beneficio del Estado o de la corona en todos los sentidos, era sobre todo el servicio de Dios, con mayúscula. Y eso sin duda es un punto clave que no se puede desconocer si se quiere entender la gran importancia que ha tenido el reinado de los reyes católicos en la historia de España. Otro aspecto muy importante por lo que se refiere a los ámbitos diplomático, estratégico, incluso militar, era la amenaza musulmana, que en aquel momento se veía como un peligro absolutamente real y absolutamente inmediato. Existía una gran potencia en el Mediterráneo que era el Imperio Otomano, que en 1453 había conquistado Constantinopla, poniendo fin definitivamente a la existencia del Imperio Bizantino, que de una forma u otra se arrastraba en los últimos siglos ya en un periodo de gran decadencia, pero que duraba desde la caída del Imperio Romano. Y entonces el Imperio Otomano dominaba ya, el Imperio Turco dominaba todo lo que había sido, pues ya dominaba los Balcanes, dominaba Grecia, dominaba a través directamente o a través de monarcas árabes interpuestos, dominaba también todo el norte de África. Era una gran potencia militar y naval, en aquella época probablemente tenía una marina de guerra muy poderosa. Existía el problema fundamental, que era también el de la piratería musulmana en el Mediterráneo, ¿no? Durante el siglo XVI y XVII será una cuestión recurrente en todo momento y una gran preocupación de los españoles en todo momento, tanto en los reinos de Castilla como de Aragón. Es decir, la navegación en el Mediterráneo en aquel momento, la navegación de la pesca o navegación comercial era dificilísima y era arriesgadísima, porque era un mar que estaba constantemente amenazado por una gran flota de piratas musulmanes que en última instancia estaban dirigidos desde Estambul, desde Turquía. Entonces, claro, todo lo que fuera si ya todo el norte de Europa estaba en poder, directa o indirectamente, de monarcas musulmanes al servicio del Imperio Turco, pues toda la parte norte del Mediterráneo estaba directamente amenazada, porque desde ese punto de vista la existencia de un reino musulmán independiente en España era un grave peligro, porque es evidente que mientras existía el reino de Granada independiente podía abrir las puertas a la invasión de sus aliados, o por lo menos no eran aliados concretamente en aquel momento, pero sí eran eran hermanos en la fe y eran hermanos en la yihad, ¿no? Que aunque no dice que con ese término no existía todavía, pero el concepto ya existía. Evidentemente los musulmanes siempre han sido expansionistas y nunca han renunciado a expandir su religión por la vía militar, y eso ha ocurrido durante toda la historia. Por lo tanto, la existencia del reino de Granada, aparte de la cuestión puramente misional, ideológica y de elevación de la moral de los católicos, era un problema de estratégico de primera magnitud para España. Por tanto, todo lo que fuera eliminar bazas, reducir el poder del Islam en el Mediterráneo era
redundaba en la seguridad de los pueblos cristianos, sobre todo del Mediterráneo, sobre todo de España y de Italia, ¿no? Que eran los países más amenazados y que en el siglo XVI y XVII todavía serán objeto de grandes ataques por parte de la piratería musulmana. Era un tema que preocupaba muchísimo. Las cortes de Castilla y de Aragón durante el siglo XVI todavía y a principios del XVII serán recurrentes, en todo momento serán muy frecuentes las peticiones de los delegados de las cortes de expediciones militares, de una gran dureza militar contra las potencias del norte de África conectadas con el Imperio Turco, ¿no? Como sería Túnez, Argel. Eso explicará también, por ejemplo, que los reyes católicos, sobre todo ya en el periodo final, cuando Isabel ya había muerto, pero ya Isabel lo había querido, y de hecho lo dejó escrito en su testamento, iniciara el rey Fernando el Católico, a partir de los primeros años del siglo XVI, una política de expansionismo en el norte de África, y de establecer enclaves, de establecer bases de seguridad, hoy llamaríamos, ¿no? O ciudades fortificadas que pudieran defender, de alguna manera fueran un punto, una frontera que limitara el poder de los reinos musulmanes y pudieran aportar algo de seguridad tanto a la navegación del Mediterráneo como a las ciudades españolas e italianas del sur de Europa. Por eso en los primeros años del siglo 1509, 1507, 1508, 1511 se produjo una serie de expediciones militares desde España a los países del norte de África, en las que fue en ese periodo que conquista Melilla, conquista Orán en Argelia, llega a conquistar Trípoli, en la capital de Libia, en 1511, con lo cual la idea era establecer puestos avanzados de defensa para la religión cristiana, porque es evidente, había una guerra permanente, ¿no? entre el Islam y la religión cristiana. Y fundamentalmente los objetivos principales del Islam, del imperio musulmán, o sea, del imperio turco y de sus aliados musulmanes en el norte de África eran siempre España e Italia, porque las costas españolas estaban muy cerca y luego las costas italianas estaban también relativamente cerca, y además en el caso de Italia, al ser un país fragmentado en muchos estados, adolecía de una fuerte debilidad política que le hacía un objetivo apetecible para los estados musulmanes. En 1400 se había producido, en 1470-72 creo que fue, el gran saqueo de Otranto, que es una ciudad del sur de Italia, próxima a Nápoles, que fue saqueada por los musulmanes bárbaramente, y la que murieron, se dice que murieron 20.000 personas, fueron asesinadas o deportadas por los musulmanes para esclavizarlas en el norte de África, con lo cual la preocupación por el fenómeno de la piratería y la amenaza militar puramente musulmana era enorme en aquel periodo, en aquel momento. Es evidente que la presencia de los musulmanes, una fuerte presencia de cientos de miles de musulmanes, o incluso dicen algunos historiadores que podían ser cerca de 1 millón, probablemente el número no llega tanto, era un grave peligro estratégico para España, ¿no? Porque se trataba de una quinta columna al servicio del Islam, y sí, durante todo el siglo XVI era una preocupación permanente, tanto de los reyes como de la propia ciudad, los propios súbditos españoles de Castilla o de Aragón, la gente más humilde, y también tanto de los estamentos de poder como de la gente humilde, la idea de una invasión musulmana, de una segunda invasión musulmana desde el Imperio Turco a España, es una preocupación que durará no solo el siglo XV, sino todo el siglo XVI. Y es evidente que si se produció una invasión musulmana masiva contra las costas españolas y se pudieran contar con todo un pueblo musulmán que les abría las puertas y colaborara con ellos, pues sería una grave amenaza, ¿no? Eso explica también la idea de que al final la convivencia con los musulmanes fue imposible, porque es verdad que una recién conquistada la reina católica, pues en principio admitió la presencia de los musulmanes siempre que se fueran gradualmente convirtiendo a la fe católica, pero más tarde, cuando esto se vio que era imposible que los musulmanes no se convirtieran en la fe católica, se produjo ya finalmente, pues acabó estallando la gran guerra de los moriscos, pero esto es en un periodo posterior, en el siglo XVI. Los moriscos eran los musulmanes que habían quedado después de la conquista cristiana de Granada, pero que no renunciaban a su fe. Y más tarde, en la época de Felipe II, en 1568, se produjera una gran rebelión en la zona de Granada, de los moriscos, en la zona de Granada, Málaga, Almería, que da pie a una gran guerra en las Alpujarras, pero también en todo el territorio y la extensión actual de esas provincias, pero sobre todo en la zona montañosa de las Alpujarras, que será devastadora y sangrienta. Después de aquello, los musulmanes empiezan a ser ya definitivamente expulsados, porque se vio claramente que constituían un grave peligro para la seguridad. Y esto culminará en 1609 con el famoso decreto del rey Felipe III, que expulsará definitivamente a todos los moriscos de España. Es verdad que hoy, como pasa algo parecido con el tema de los judíos, a nuestra mentalidad repugna, ¿no?, la deportación masiva de un pueblo, con todas sus miserias, con todos los problemas, con todas las penalidades personales que eso conlleva, ¿no? Hombres, mujeres, niños expulsados en barcos como si fueran delincuentes todos, teniendo que abandonar muchas veces o malvendiendo sus pocas posesiones. Pero es verdad que la mentalidad de aquella época lo justificó en el caso de los musulmanes plenamente también, porque todo el mundo entendió
que de esta forma se eliminaba una gran baza que tenía el enemigo del Imperio Otomano y las potencias musulmanas en el norte de África para atacar a España. Hay que recordar que en el siglo XVI se publicitan decenas y decenas de ataques de musulmanes contra las costas españolas. Muchas ciudades, un montón de ciudades, tanto de la costa valenciana, de la costa levantina, catalana, andaluza, incluso Canarias, serán arrasadas, se producirán miles de muertos y esclavos. Por tanto, es evidente que la guerra contra el Islam era permanente. Y hoy eso, bueno, es evidente que puede chocar con la mentalidad actual, que siempre se habla del multiculturalismo y de la gran virtud que se supone convivir las diferentes culturas, pero desde luego en aquel periodo la convivencia con el Islam era muy difícil, por no decir imposible, porque el estado de guerra era constante. La reina Isabel la Católica fue un ejemplo de virtudes cristianas desde que era muy joven. Ella siempre se sintió atraída por todas las prácticas de piedad y devoción cristianas. Ella se crió en un ambiente cortesano corrupto, porque el reinado de su padre Juan II y de su hermanastro Enrique IV fue un periodo de mucha laxitud y mucha decadencia y de mucha degradación de las costumbres y de mucha podredumbre moral, ¿no? De mucha decadencia de la Iglesia. Todo el mundo lo consideraba como algo irreversible en aquel momento. Y en cambio la reina Isabel siempre nunca se dejó llevar por placeres, por goces, Ella siempre, la devoción fue un punto fundamental de su vida. Y eso que era una chica, que según todos los cronistas, era guapa, joven y tal. Para ella la piedad era algo fundamental a lo largo de toda su vida. Oía misa diariamente, desde luego, dedicaba una gran parte, varias horas al día, a oraciones. Se gozaba con la lectura de libros religiosos, de libros sagrados, llegó a tener una gran cultura religiosa y teológica para la época, gozaba con la conversación sobre temas sacros, le gustaba la compañía de frailes y de sacerdotes píos y con fama de santidad, y eso fue un elemento fundamental para que no solamente en su vida personal, sino que lo trasladó evidentemente a la gobernación del reino, porque como hemos dicho ya, pues para ella el objetivo principal era siempre la santificación del reino y de los súbditos y la salvación eterna de la mayor parte de sus almas. Y ella sabía muy bien que para que ese objetivo fuera verdad, ella misma tenía que dar ejemplo. Por tanto, fue siempre un ejemplo de virtudes, fue un ejemplo de moralidad intachable. Jamás hubo ni siquiera rumores acerca de su vida personal, todo lo cual es una prueba de la integridad de todos los valores y principios de la reina, que siempre tuvo muy adentro y que intentó transmitir a todos sus hijos y a toda su familia, incluso a su marido Fernando.